Al contemplarte, las tinieblas se disipan. Diga conmigo poder y autoridad. Dígalo otra vez, poder y autoridad. Quiero comenzar el mensaje de esta mañana porque sé que estoy hablándole a gente madura. Ayúdame, Señor. ¿Le estoy hablando a gente madura? ¿A gente que no se ofende? ¿A gente que acepta la reprensión y la disciplina? Y que ama al Espíritu Santo. Para entender el poder y la autoridad necesitamos nosotros estar muy claros en qué hacemos en la iglesia. ¿Quiénes somos en la iglesia? Porque quiénes somos en la iglesia es el reflejo de quiénes somos en el reino. El reino es la más grande institución de Dios. Déjeme decirle algo, no es la iglesia. El reino es la más grande institución de Dios. Todo gira en torno al reino. Jesús no tenía iglesia, pero hablaba del reino. Pablo no tenía iglesia, pero hablaba del reino. Pedro no tuvo una iglesia, pero siempre hablaba del reino. Cuando entendemos el poder que hay en el reino de Dios, en el reino de los cielos, entendemos por qué la iglesia es la representación de ese reino en la tierra. Cuando tú y yo entendemos esa función que tenemos en el reino de Dios, entendemos la importancia, la relevancia que tiene la iglesia en la tierra y por qué es importante que tú y yo nos manejemos, aparte de la santidad, que no es un tema a tratar, la santidad, una santidad radical en la cual tenemos que vivir todos los días. Pureza, integridad, o sea, no es un tema de discusión, ¿no? Pero sí tenemos que entender por qué la relevancia de que la iglesia es un factor de cambio social. ¿Por qué lo es? ¿Por qué tenemos poder y autoridad para cambiar una realidad? Hay 5 áreas en nuestra vida que me encantaría dejarlas muy en claro en esta mañana sobre nuestras vidas. Tú y yo nos manejamos en 5 áreas de desarrollo en el ministerio. 5 áreas. La primera de ellas es el llamado. La segunda, el ministerio. La tercera, el don. La cuarta, el oficio. Y la quinta, la asignación. Lo repito, llamado, ministerio, don, oficio y asignación. Y no son iguales entre sí. La primera de ellas es el llamado. El llamado es algo muy sencillo de entender. Simplemente Dios me llamó a servirle. Simplemente el llamado. Porque a veces somos metemos todo en un área muy mística. Es que el llamado de Dios es tan sencillo como que Dios me vio y a Él le plació llamarme para servirlo. Hay un llamado. Ahora, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Es un derecho legal que tenemos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es un llamado. Somos salvos, alguien diga amén. Pero también tenemos un llamado. Y ese llamado es a servirle. ¿Sabe quién es la persona más importante de nuestras reuniones? El que lavó los baños. Nadie me escuchó. La persona más importante de nuestras reuniones es el que lavó los baños. ¿Por qué? Porque de anonimato lo hizo. En el anonimato lo hizo. Sin buscar ningún reconocimiento, sin buscar absolutamente nada. Es algo muy poderoso. Alguien que está lavando los baños y que es miembro activo de una congregación. Hay un problema, porque los que predicamos dejamos de lavar los baños. Cuando mi pastor me conoció hace 14 años atrás y yo entré bajo su paternidad, bajo su cobertura, a él no le importaron mis credenciales, todo lo que yo venía haciendo, todos los logros ministeriales o cristianos que yo tenía en mi currículum vitae. A este hombre no le importó absolutamente nada. Él me tomó en su paternidad y me dijo: qué bueno que estás aquí, siéntate un año. A él no le importó nada más de la relevancia del ministerio, del don. Él dijo: este hombre necesita ser formado en una casa y en una paternidad. Hace 14 años él me tomó y me tuvo sentado un año. ¿Sabe qué hice un año? Lavé los baños, cambiaba los focos, limpiaba yo la plataforma de otros músicos, los instrumentos de otros músicos. Yo acomodaba las sillas. Teníamos 636 sillas en el auditorio y yo ponía todas y cada una de ellas durante un año. ¿Por qué? No era un castigo. Es cuestión de genética. Nadie me escuchó. Es cuestión de genética. Yo tenía que cambiar una genética que tenía equivocada en el ministerio porque pensaba que el llamado lo era todo. No lo es. El llamado solamente es el principio.
Entonces cuando mi pastor me toma, cuando él me adiestra, cuando él me ama con ese amor de padre, lo mejor para él era que yo conociera la identidad de la iglesia, el código genético de la iglesia y también su autoridad como padre. Y ese año para mí fue espectacular. Ese año para mí fue tan increíble, porque fui formado en áreas que no conocía, que yo deliberadamente no hubiera hecho. Pero ahora entiendo el poder del servicio. El llamado es a servir. El llamado es a servir. La persona más importante, por supuesto, después del Espíritu Santo y las personas nuevas que vienen a la iglesia, es quien lavó el baño. Tenemos un problema, los que predicamos dejamos de servir muchas veces en áreas del anonimato. Pero tenemos un problema más grave. ¿Me lo permites, pastor? ¿Por qué me ves feo o qué? O así ves los sábados por la mañana. Pero tenemos un problema más grave. ¿Me permite decirle cuál es? Que los que lavan los baños se conforman con eso. Y los que lavan el baño tienen que saber predicar. Porque es cuestión de genética. Genética espiritual, no me malentienda. Es una cuestión de genética espiritual. El que lava el baño, el que sirve de una manera tan apasionada, tiene que saber predicar como yo. Y es nuestra responsabilidad que todos nuestros voluntarios caminen en el mismo nivel de revelación de palabra que tú y yo caminamos. Porque así yo me aseguro algo, que en el púlpito o fuera del púlpito la palabra va a ser predicada con poder y con autoridad. Ese es el poder del llamado, amén. La segunda es el ministerio. Y el ministerio es bien sencillo, muchachos, es servir a otros en la iglesia. El ministerio fue establecido para eso. Cualquiera que sea tu ministerio, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, serafín, querubino, cualquier ministerio que Dios ponga en tu vida, el resultado de ese ministerio es servir a otros. Déjeme decirle algo bien radical. El ministerio no se ejerce afuera, se ejerce en la casa de Dios, sirviendo a los prójimos, siguiendo a otros. Pero el ministerio te empuja para un testimonio social. Lo que tú haces en la casa te acompaña fuera de la iglesia. ¿Sí? Entonces el ministerio es muy sencillo, sea el ministerio que tengas. La Biblia mucha gente se encierra en 5 ministerios, ¿no? Los más famosos, los que son el tronco común de la vida cristiana. Pero hay muchísimos más, porque en la Biblia yo no veo directores de alabanza. Los reprendo a todos en el nombre de Jesús. Yo no veo maestros de escuela bíblica para niños. Sin embargo, todos somos funcionarios en el reino. El ministerio que sea, tenemos que entender algo. Dios me da un ministerio, Dios me llama, Dios me da un ministerio, me otorga un ministerio para servir a otros. El ministerio no es satelital, no funciona fuera de paternidad. El ministerio siempre va a aportar a la iglesia. Siempre va a aportar a la iglesia, sea de evangelismo, sea de atención a niños en riesgo de calle, sea de atención a mujeres, sea el ministerio que sea, aunque funcione fuera de las instalaciones, siempre va a aportar para la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. ¿Puedo decir algo más profundo? Lo más importante de una iglesia es la visión. ¿Qué veo y hacia dónde voy? Porque lo que veo es lo que Dios dio primero. Nadie me escuchó. Lo que yo veo es lo que Dios vio primero. Es tan importante una visión, porque si no hay visión no hay esquema, no hay organización y no hay ministerios. Entonces, donde no hay una visión, los ministerios se creen autosuficientes. ¿Puedo ir más profundo? ¿Me lo permite? No existe un profeta sin pastor. Es una gran mentira. Y esos profetas sin pastor lastiman a la iglesia. No hay ministerio profético que no tenga una autoridad. Qué tremendo lo que hace un momento dijo mi esposa. Mi pastor me llama a cuentas. ¿Cómo está Lili? ¿Cómo la tratas? ¿Qué les falta en casa? ¿La has provisto? ¿La has cuidado? O sea, el hombre está más interesado en mi vida, en mi familia, porque sabe que lo que producimos es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero lo que sí es mi responsabilidad, tengo que rendir cuentas. Lo que sí es mi responsabilidad. Amén. Entonces el ministerio es servir a otros, es servir en la casa, trabajar en la casa. No existen los ministerios autodependientes, eso no existe. Siempre es muy bueno tener una paternidad y trabajar en el tronco común que es la iglesia. Amén.
La tercera cosa, y entro en un tema un poquito espiritual, el don. Tenemos un llamado, tenemos un ministerio y viene el don. Ahora, déjeme decirle algo, el don no se desarrolla, el don ya lo tienes, porque es de Dios. No es una habilidad, no es una cualidad. Tú naces con el don, amén. Tú naces con el don. El don, lo que en términos muy prácticos es que Dios tomó un pedazo de sí mismo y lo injertó en ti. Eso es uno. El don se opera de manera sobrenatural. No, el apóstol Pablo nos dice acerca de los dones espirituales, los dones del Espíritu, que no es el tema en esta mañana, y obviamente un desarrollo sobrenatural de los dones. No implica, y no quiero meterme en problemas, pero el don, más que un manual, necesita intimidad con el Espíritu Santo. No existe un manual profético, hablando de nuestro ministerio. No existe un manual profético. No existe un ABC de cómo hacerlo, no existe un ABC de cómo vas a dar una palabra, no existe, pero el resultado de la intimidad con el Espíritu Santo, el resultado de la palabra, es algo realmente sobrenatural. Claro que tenemos mentores en nuestra vida, gente que amamos, y principalmente, repito, nuestro pastor. Nuestro pastor es yo voy a decirle algo, a lo mejor yo soy, perdóname Señor, yo soy el profeta de la iglesia, pero la voz profética es mi pastor. ¿Me explico? Yo puedo ser el profeta de la casa, pero la voz profética de nuestra iglesia es mi pastor. A él Dios le habla, a él Dios le revela, a él Dios le da la estrategia, a él Dios le da los siguientes pasos, a él es al que se los da. Si yo honro y respeto eso, también estoy honrando el don que Dios puso sobre mi vida. El don es sobrenatural. Naces con el don. Una vez por supuesto que alguien más ve tu don, puede ayudarte a crecer en él, pero el don no se aprende. El don se perfecciona solamente a través de la palabra y estar expuesto al Espíritu Santo. Cualquiera que sea el don, interpretación de lenguas, don de sanidad, don profético, cualquier cosa que Dios ponga de manera sobrenatural en tu vida, solamente crece a través de intimidad. Amén. Llamado ministerio don, y sigo con el oficio. ¿No es lo mismo el oficio que el don? No, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el oficio es algo que comúnmente haces. El oficio es algo que comúnmente te acompaña y comúnmente está contigo. Voy a hablar de nuestro caso particular. De repente estamos en un aeropuerto, de repente alguna señorita nos atiende en el mostrador y hay una palabra de Dios para ella. No estamos en la iglesia, no estamos en la unción, no estamos en ningún momento dado, pero mi esposa y yo sentimos de parte de Dios darle una palabra. Nos pasó en Italia. Estábamos en Italia, le dimos una palabra a una muchacha y empezó a llorar, y dice, eso es lo que hoy yo estaba batallando en la mañana en mi casa. El oficio va contigo donde quiera que vayas. Eso es el oficio. Una vez que el don entra a una madurez, la madurez se consigue con disciplina y estando bajo autoridad. Eso queda claro, amén. Una vez que el don se vuelve a la plenitud de tu vida, el todo de tu vida, caminas en el oficio, y el oficio va donde quiera que tú estés. El oficio te acompaña donde quiera que tú estés. ¿Sabes cuál era el oficio de Jesús? ¿Cuál era? Carpintero. Era su oficio natural. No me vea así, no sea malo. O todos ven así como su pastor los sábados por la mañana. Era su oficio, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo Jesús en una carpintería? Dígamelo fuerte. 30 años. 30 años. No empezó su ministerio hasta que tuvo 30 años. No empezó a presentarse públicamente hasta que tenía 30 años. No bajó a las aguas en el Jordán de manos de Juan el Bautista hasta que tenía 30 años. ¿Qué hizo los 30 años previos? Golpear clavos, lijar madera. Eso fue lo que hizo los primeros 30 años de su vida. Estar bajo autoridad de un hombre que quiso abandonarlo cuando se enteró que María estaba embarazada. 30 años viviendo bajo autoridad de un hombre que cuando en Galilea decían, tú eres hijo de fornicación, no vemos a un José defendiendo el propósito del Hijo de Dios. 30 años de carpintería. ¿Está usted conmigo? 30 años de carpintería que dan a luz un ministerio que duró 3 años. Y cuánta gente a los 3 meses, que porque no los tomamos en cuenta y porque no sé qué tanto, se ofenden, le sacan la lengua al pastor.
y se van y se plantan en otra iglesia y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no saben mantener el oficio. Y el oficio te acompaña donde quiera que estés. Es lo que naturalmente sabes hacer con lo que sobrenaturalmente has recibido. Lo digo de nuevo. El oficio es lo que naturalmente sabes hacer con lo que sobrenaturalmente has recibido. Amén. Llamado, ministerio, don, oficio. Y por último, la más importante, creo yo, de todas estas 5 áreas ministeriales, la asignación. La asignación. ¿Qué es lo que Dios te ha asignado? ¿Qué es lo que Dios te ha asignado? Y usted me pregunta, Pastor Luis, ¿qué es lo que Dios le ha asignado a usted? Muchos de ustedes pensarán, no, soy una voz profética a las naciones, nada. Y no menosprecio el ministerio profético, no, de ninguna manera. Pero nuestra asignación, aparte de desgastar nuestra vida para Dios, como hace un momento la pastora Lili lo dijo, nuestra asignación es cambiar la pedagogía cristiana en cuanto a la Biblia. Es leer la Biblia, es llevar a la iglesia la palabra, que sepamos qué dice la Biblia, que sepamos qué contextos bíblicos, culturales, sociales, espirituales y proféticos maneja una narrativa bíblica, como lo veíamos anoche, ¿no? Como lo veíamos anoche con la viuda de Sarepta, ¿no? El niño, él resucita y se cambia de realidad de una ciudad. Como vimos con la tsunamita de igual manera, como vimos con la vida de Naín, siempre que hay una intervención de Dios de acuerdo a la asignación, hay un cambio total, radical a nivel social. La asignación es tan poderosa porque es lo que Dios puso para que tú hicieras y que nadie más puede hacerlo. A veces he escuchado a muchos de la vieja guardia con una mentalidad un poquito diferente diciendo, no, cualquiera puede hacer lo que tú haces en la iglesia. No es cierto. La asignación que Dios me dio, por eso se llama asignación, lo asignó a mi vida. Lo asignó a mi vida. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Si yo no lo hago, Dios va a esperar a mi siguiente generación para que lo haga. Pero no es mentira que alguien puede venir a hacer lo que Luis hace. Eso es mentira, no es cierto. Dios te lo asignó y te pertenece, y de eso daremos cuentas en el trono de la gracia. ¿Sabe qué es tener temor de Dios? Temor de Dios no es terror de Dios. Temor de Dios es una conciencia, muchachos. Temor de Dios es una conciencia de que algún día voy a estar delante del trono de la gracia, rindiendo cuenta de todo lo que hablé, de todo lo que pensé, de todo lo que estuvo en mi pensamiento, en mi corazón o alrededor mío. Eso es tener temor de Dios. Una conciencia acerca de que un día voy a rendir cuentas de todo lo que he hecho en esta tierra. ¿Qué cambia esa perspectiva? La asignación. Dios te ha hecho único, irrepetible, sí. Lo vemos en las huellas dactilares. Únicos e irrepetibles. ¿Sí o no? De repente nosotros viajamos bastante y mi esposa tiene un problema con las autoridades norteamericanas. Siempre que mi esposa pasa, nos reciben aquellos, ya saben cómo tienen la cara aquellos, así de pocos amigos. ¿También ustedes trabajan en migración o qué? Y de repente pasa mi esposa y le piden que ponga 4 dedos de su mano en un aparatito lector de huellas digitales. Y el oficial se queda extrañado viendo. Póngalas otra vez. Y las huellas digitales de mi esposa no se leen. No sé qué hiciste en tu otra vida. No se leen y de repente el oficial le dice, tállese la frente. La grasita le va a ayudar para acá. Somos únicos e irrepetibles. Sí, también tu asignación. También tu asignación lo es. Entonces, la asignación realmente empieza a operar cuando pasas la carpintería. El proceso de carpintería es tan importante porque hasta que eres hallado maduro, digno, balanceado, ecuánime y listo, es cuando la asignación se hace presente. Lo que Dios te ha asignado. ¿Qué es lo que Dios te ha asignado? ¿Sabe algo? Yo mucho tiempo fui un ministro de música, pero mucho tiempo, muchísimo tiempo. Participé con muchos ministerios fuertes, importantes en la nación y aún fuera de ella, pero muchísimos años, y yo pensé que esa era mi asignación, y lo que hacía realmente es que yo usaba un ministerio para esconder mi asignación. He trabajado con Jesús Adrián, con Marcos, con Danilo, con Miguel Casina, trabajé 17 años. Yo conocí a Mario cuando vine trabajando con Ernesto D'Alessio.
aquí a Morelia, una campaña de Alberto Motesi, como director musical de Ernesto. He trabajado con muchísima gente en la música, muchísima gente. Lo que realmente yo hacía es que usaba un ministerio para no tomar mi asignación con responsabilidad y valentía. Uf. Y si usted me dice, Pastor Luis, ¿hace cuánto que usted realmente tomó su asignación? Hace 4 años. Hace 4 años que definitivamente dejé atrás todo lo que tenía que ver con el ministerio musical, todo eso, y únicamente 100% nos hemos dedicado a la asignación de Dios que hoy tenemos. 4 años. Muchos años perdidos quizá, pero nada en Dios está perdido. Nada en Dios. Hay poder en tu asignación. Amén. Llamado ministerio, don, oficio y asignación. Diga conmigo: poder y autoridad. Poder es la palabra dunamis, y obviamente la conocemos mucho acerca de cómo nos llega a la definición en el griego. Y la palabra dunamis es la virtud de realizar las cosas. Eso es poder a la luz de la palabra cuando se utiliza la palabra dunamis. Es la virtud de realizar las cosas, la fuerza de realizar las cosas. Cualquier cosa que sea puesta delante de nuestra vida, tenemos el dunamis para llevarla a cabo. Pero me llama la atención la exousia, la autoridad. Diga conmigo: autoridad. Autoridad es la palabra exousia. Y como dunamis es la virtud de realizar las cosas, exousia es la legalidad para usar el poder. La legalidad para usar el dunamis. Si no hay exousia, no hay dunamis. Puede haber poder, pero si no hay legalidad, no sirve. ¿Está usted conmigo? Puede haber poder, pero si no hay legalidad, no se puede ejercer. Por eso poder y autoridad van completamente de la mano, dunamis y exousia. Venga conmigo a Lucas capítulo 9, por favor. Ya no se dice abran su Biblia, ahora se dice prendan su Biblia. Ya no somos pastores, ahora somos paz. Voy a leer la versión Reina Valera 60 para que usted la tenga ahí en su dispositivo. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Quién los reunió? Jesús. Ok. ¿Cuál fue la intención, el apuro de Jesús de reunirlos? Y no solamente los reunió, dice la escritura, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Dígamelo fuerte. Les dio poder y autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y les dio poder y autoridad para sanar enfermedades. Ok, ¿qué pasó antes? Para que Jesús en este momento de Lucas 9, versículo 1, llame a sus discípulos y les diga: oye, necesitamos tener una reunión. Nos surge una junta. Tengo que hacerles una impartición. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está haciendo una impartición. Oye, es urgente. Ustedes no pueden seguir caminando conmigo si no les imparto poder y autoridad. Es decir, no pueden nada más ser espectadores. Hoy tienen que ser protagonistas. Muy bien, ¿qué pasó antes? ¿Qué es lo que pasó antes para que Jesús tenga ese impacto en su propio espíritu y diga: necesito juntarlos, necesito impartirles poder y autoridad para lo que viene, para la nueva temporada? ¿Qué necesito impartirles? Poder y autoridad para la nueva temporada. ¿Qué pasó previamente? Previamente Jesús llega a la región de los Gadarenos. ¿Qué pasó previamente? Jesús llega a la otra orilla. Jesús llega a la otra orilla y dice algo, que está llegando a la otra orilla y el viento empezó a soplar, hubo una tormenta terrible, casi la barca se anegaba, y Jesús despertó. Jesús salió a la barca y le dijo al mar, y le dijo al viento: cállate, enmudece. Ok, ¿era un evento climático o era una oposición desde Gadara? Así dice la palabra. Cállate, enmudece. Cállate, enmudece. El viento no tiene una voz, tampoco el mar. Entonces, ¿era un evento climático
o era una oposición desde lo que él iba a vivir en Gadara? ¿Está usted conmigo? No sé si usted, siento a Dios, siento a Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que en los 4 puntos cardinales de Morelia son característicos los cementerios. Pastor, la ciudad está maldita desde hace muchísimos años. En los 4 puntos cardinales de Morelia, lo que lo caracteriza es que donde entres hay un cementerio. Jesús llega a Gadara y lo primero que sucede cuando él pone un pie en la playa es que viene un hombre endemoniado de los sepulcros. ¿A qué loco se le ocurre que la entrada a una ciudad sea un sepulcro? No es un diseño arquitectónico, no es urbanismo. Es que se consagra la ciudad al mal. Usted que vive aquí tiene que recibir esto en su espíritu como una carga. Los 4 puntos cardinales de la ciudad están definidos por un cementerio. Llega Jesús a Gadara, viene un hombre endemoniado. Tú y yo conocemos la historia del endemoniado gadareno y a lo que se enfrentó Jesús. Ok, el hombre fue libre, alguien diga amén. Pero la ciudad vino y peleó con Jesús. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están nuestros cerdos? Es otra predicación, pero quiero mencionarlo. ¿Qué haces aquí? Oye, mira, mataste a nuestros cerdos. Ok, ellos eran judíos y el cerdo para los judíos es un animal impuro. O sea, el mismo loco que diseña la entrada de la ciudad en un cementerio es el mismo loco que ahora cuidaba cerdos. Es un animal impuro al día de hoy. Nuestros hermanos judíos no comen carne de cerdo. Es un animal impuro. ¿A qué grado? Alguien tiene que recibir esto. ¿A qué grado la óptica y la mentalidad de la zona territorial estaba tan afectada, tan maldecida, que ya aceptaban al cerdo? Ahora, ¿puedo ir más profundo? La Biblia dice, y había quienes pastoreaban cerdos en las colinas. Ya no eran ovejas, pastor, ahora eran cerdos. El problema de un territorio es cómo es consagrado desde su diseño. El problema de un territorio es cómo la potestad de la ciudad está cambiando la óptica y la mentalidad de las personas. Y cómo está lanzando voces para impedir que el avivamiento llegue a una ciudad. Ahora, ¿le puedo decir algo bien profundo? Avivamiento no es lo que pasa en la iglesia, es cómo cambia una ciudad. Eso es avivamiento. No es lo que pasa en la iglesia. Podemos tener reuniones como la de anoche, como la de hoy, como la de mañana, y tú y yo vamos a salir gozosos y vamos a salir increíblemente bendecidos. Pero avivamiento es cuando una ciudad es afectada por lo que pasa en una iglesia. A eso se enfrentó Jesús, a una legión. ¿No se acuerda la historia? ¿Quién eres? Soy legión porque somos muchísimos, envíame a los cerdos y no sé qué tanto. Viene la ciudad y rechaza a Jesús. Mataste a nuestros cerdos, vete de aquí, vete de nuestra ciudad, vete de nuestra región. Y Jesús regresa, y cuando regresa él siente algo en su espíritu. Tengo que impartirles poder y autoridad. No pueden caminar conmigo si no entran al siguiente nivel para poder entrar a la siguiente temporada. No avanzamos de manera horizontal, primero avanzamos de manera vertical. La iglesia seguirá avanzando horizontalmente, pero cuando la iglesia, el equipo, el staff, los pastores, los que hacemos iglesia, en los que recae la visión de la iglesia, avanzamos verticalmente, el avance horizontal no va a detenerse. No va a detenerse, yo lo creo. Dáselo al Señor, dáselo al Señor. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Cualquier demonio, cualquier entidad que venga del infierno, y también para sanar enfermedades. Esto me deja ver algo. Hay enfermedades que son provocadas por un trastorno espiritual. Hay enfermedades que son provocadas por una maldición. Hay enfermedades que son provocadas literalmente por el infierno. Y el siguiente versículo dice, ¿está usted conmigo? Dígame amén. Y los envió, no nada más los impartió, le dijo quédense conmigo muchachos, no, les impartió y los envió. Y los envió a predicar ¿qué cosa? Ahí lo tiene usted en su Biblia. Y los envió a predicar ¿qué cosa? El reino de Dios. Oiga.
No los envió a predicar salvación. No dice buenas nuevas. Dice, los envió a predicar ¿qué cosa? El reino de Dios, el establecimiento de principios, la cultura de Dios. Eso es lo que ellos tenían que estar predicando. Un establecimiento de principios y valores inquebrantables e inviolables. Eso es el reino de Dios. No dice buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación a los perdidos. No dice eso la palabra. Dice, los envió a predicar el reino de Dios. Y luego dice, y a sanar a los... Ok, enfermedad y enfermos no es lo mismo. Enfermedad tiene un contexto espiritual, enfermos tiene un contexto físico. A eso los envió. Y les dijo a los 12, les dio poder y autoridad, los estaba enviando a predicar el reino de Dios. Y les dijo, no tomen nada para el camino. No tomen nada para el camino, ni bordón, un palo con el que ellos aquí se ayudaban para caminar, ni alforja donde obviamente llevaban el vino, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Ay, Pastor Luis, yo quería cambiarme para la reunión de la noche. No lleven 2 túnicas significaba algo. El judío tiene todo un ritual para cambiarse la túnica. En el contexto de esta escritura de Lucas 9, el judío usaba el talit o el manto en la mañana, y después de las 6 de la tarde usaba una túnica de manga 3/4 como un abrigo que se llama tzitzil. Y era toda una liturgia, todo un ritual, quitarse el manto, bendecirlo, doblarlo, y luego sacaban el tzitzil, lo besaban, lo bendecían, se lo ponían. ¿Qué está diciendo Jesús? No pierdan el tiempo en cambiarse la túnica. No pierdan el tiempo en cosas que no aportan al reino. No pierdan el tiempo. Luego dice, no lleven dinero. Ay, Pastor Luis, siempre lo supe. La vida pastoral es no tener dinero. No es eso. Y mi esposa y yo nunca vamos a fomentar eso. Toda nuestra vida fuimos empresarios. Toda nuestra vida, hasta hace 4 años que Dios nos llamó de una manera muy radical, siempre fuimos empresarios. Esta mujer a sus 16 años tuvo su primera empresa. Ella es mercadóloga y tiene una maestría en administración de empresas. Yo tengo 3 carreras universitarias. Soy arquitecto de profesión, ingeniero acústico mecánico, y soy licenciado en teología. Toda nuestra vida trabajamos, toda nuestra vida producimos, pero entendimos el poder de la asignación. Ahora, es nuestro caso particular. Nosotros creemos en la visión empresarial de la iglesia. Lo puedo hablar con madurez, amén. Nosotros creemos en la visión empresarial de la iglesia, en que tenemos que ser nosotros quien demos trabajo a otros, que nosotros somos los que podemos cambiar la realidad financiera de una ciudad. Nosotros creemos esa visión. No está diciendo Jesús eso. No dice no lleven dinero. No está diciendo eso. Dice no se preocupen por estar contabilizando lo que tienen o no tienen. Mientras van en su asignación no va a faltarles nada. Yo lo creo. Luego dice no lleven pan. Ay, ya era tiempo de una dieta. Hoy no, porque ese pan estaba delicioso. A pesar de la alergia, el pan estaba delicioso. Soy alérgico a la guayaba. Y tiene litros de agua de guayaba allá atrás. Y yo llegué y empecé. Buenos días, muchachos, ¿cómo están todos? No significa eso. Significa que también tenían un ritual para comer. Vamos a sentarnos, vamos a partir el pan, vamos a inclinarnos 3 veces para agradecer. No lleven pan, no se preocupen por liturgias. El reino no es religión, el reino es vida eterna. Dáselo a Jesús, dáselo a Jesús. Luego dice, no lleven alforja. Obviamente. ¿Tengo que explicarlo? No lleven alforja. No se distraigan. Dice la palabra, no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes sean llenos del Espíritu de Dios. No lleven alforja, no pierdan el tiempo tomando. Y no lleven bordón. ¿Y qué era el bordón? Era literalmente una vara, un palo que ellos usaban para caminar. Pero la realidad es que ese bordón lo usaban para tirar los dátiles y los higos. Para eso lo usaban.
No era nada más para ayudarles a caminar. Llegaban a una palmera datilera como las que hay en Jericó, bueno, las pocas que quedan en Jericó, y tiraban ahí los dátiles. Y de igual manera hay higueras tan frondosas que usaban este bordón para tirar los higos y después recogerlos de ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? No te distraigas por nada en el camino. No lleves el bordón, porque llevar el bordón en la mano te va a hacer buscar dátiles e higos. No te distraigas por nada en el camino. Cosas muy prácticas y muy sencillas que Jesús les está diciendo, pero que nosotros a lo mejor lo veíamos, decíamos, qué exagerado. Pero es una realidad. Jesús no quería que se desenfocaran ni perdieran el tiempo. Amén. Y luego dice algo Jesús: y en cualquier casa donde entren, quédense allí, y de allí salgan, y donde quiera que no los recibieren. El primer proyecto es una casa. Entren a casas, y donde no les recibieren, salgan de aquella. ¿Qué dice la Biblia? Dígamelo fuerte. Ok, un proyecto de casa, Jesús lo convierte en un proyecto de ciudad. Los grupos pequeños de oración pueden cambiar una ciudad entera. Los grupos pequeños de oración, los grupos de casa, donde se ora, se ministra la palabra, se convive, donde hay cercanía, donde hay hombro con hombro, hombre con hombre. Eso va a cambiar la realidad de los 4 puntos cardinales llenos de cementerios en Morelia. Grupos pequeños donde Dios derrama su espíritu. Grupos pequeños donde aprendemos a conocernos, donde aprendemos a amarnos, a soportarnos. Grupos pequeños que cuando son instalados en grupos, en puntos estratégicos territoriales de la ciudad, Dios los usa para impactar la ciudad entera. Lo que comienza en una casa, Dios lo convierte en un proyecto de ciudad. Es lo que Dios hizo con esta iglesia. Tú y yo no hemos hablado nada, pero es lo que Dios hizo con esta iglesia. Un pequeño proyecto de sala. Un pequeño proyecto de sala de casa. Dios lo ha convertido en lo que es hoy la visión de la iglesia. Yo estoy viendo maderas detrás mío en mi espíritu, y estoy viendo toneladas y toneladas de madera que vinieron a este lugar. Toneladas y toneladas de madera, de pallets de madera que entraron a este lugar para edificar. Estoy viendo en mi espíritu como todo ese diseño que elevaba costos, que elevaba gastos. Dios fue bueno y trajo inversionistas y trajo donadores, y toneladas de madera vinieron a este lugar para edificar. Tablarroqueros trabajando, tablarroqueros trabajando a marchas forzadas, a horas forzadas, porque creyeron la visión de la iglesia. Lo que comienza en un pequeño grupo de casa, Dios lo toma y lo convierte en un proyecto de ciudad. Pero también dice algo Jesús: donde no los reciban, salgan de esa ciudad. A lo mejor soy un predicador muy extremista, muy radical, pero el evangelio no se abarata. El mensaje del reino tampoco. ¿Qué dice Proverbios? No camines con el necio, no cenes con el necio, no andes en vereda con el necio, no te inviertas en el necio. El sabio se queda a la distancia viendo cómo el necio se ahorca o se ahoga con su propia lengua. ¡Qué tremendo! Donde no los reciban, salgan de aquella ciudad. Y dice la escritura, espero que usted esté leyendo conmigo, y sacudan el polvo de sus pies. Sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Cómo se sacude el polvo de sus pies? ¿Cómo se lo sacude? Pues así no. No era la usanza bíblica. Sacudirse el polvo de los pies era hacer esto. Nosotros sacudimos el polvo así. Lo que Jesús dice: sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos de que fueron, de que su visitación llegó a tiempo, pero ellos no la recibieron. ¿Está usted conmigo?
Termino en el versículo 6. Y saliendo ellos, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Lo lograron? ¿Lo consiguieron? No. Dice el versículo 6. Espero que lea conmigo. Y saliendo pasaban por todas las, dígamelo fuerte, las aldeas, anunciando él y sanando por todo lo contrario a lo que Jesús les dijo. Nunca los mandó a aldeas, los mandó a ciudades. No, nadie me escucha. No los mandó a aldeas, los mandó a... Ahora, ¿qué era una aldea? Un asentamiento humano fuera de la ciudad. 12 familias, quizá 13, 14 familias que tenían su ley, que tenían su cultura, que ellos se gobernaban, tenían sus sembradíos, tenían su ganado y no le rendían cuentas a nadie de la ciudad. Eso es una aldea. Asentamientos humanos fuera de todo gobierno, eso es una aldea. Jesús no los mandó a aldeas, los mandó a pequeños proyectos de casa que Dios toma para hacer proyectos de ciudad. Pero para ellos era mucho más fácil ir a una aldea que entrar a una ciudad. No los mandó a aldeas, los mandó a un proyecto de ciudad. Y luego dice, anunciando el evangelio, perdóneme que sea tan insistente, nunca les dijo, hablen buenas nuevas. Les dijo, hablen el poder del reino de Dios. Establezcan autoridad, establezcan gobierno, establezcan dominio. Lo mismo que acaba de pasar en la otra orilla, en Gadara, tiene que suceder aquí. No los mandó a hablar, ay, es que se arrepienten. No, los mandó con un mensaje contundente del reino de Dios. Y ellos se conformaron hablando evangelio, abaratando el mensaje. Y dice la palabra, y sanaron por todas partes. Tampoco los llamó eso. Dice, entren a una casa y sanen a los que están en esa casa. No por todas partes. Ellos estaban haciéndolo todo en desorden. ¿Está usted conmigo? Les dio poder y autoridad, los impartió, pero al momento de ellos bajar la información, de ellos tener la ecuación práctica de cómo tenían que hacerlo, lo hicieron todo completamente al revés. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le digo que no lo hicieron de esa manera? Venga conmigo ahora a Marcos capítulo 9, la historia paralela a esta que se encuentra en Lucas. Marcos capítulo 9, diga conmigo poder y autoridad. En Marcos capítulo 9 Jesús viene de la transfiguración. Jesús viene bajando del monte donde se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Apareció con Moisés y con Elías. Amén. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? Sí, subió Jesús, se transfiguró, se mostró en su gloria, no de carpintero, sino de hijo de Dios. Dejó atrás la carpintería, dejó atrás el Jordán, dejó atrás a Juan el Bautista y se presentó delante de ellos tres en toda su gloria. Y apareció Moisés y Elías con él. ¿Y qué dijo nuestro amado hermano Pedro? Hagamos una enramada, unos tabernáculos para ti, para Moisés y para Elías. Le hago una pregunta atrevida. ¿Qué pasó, pastora? Se ríe de mí o conmigo. Le hago una pregunta atrevida. ¿Cómo sabía Pedro que eran Moisés y que era Elías? ¿Cómo sabía Pedro que eran Moisés y que era Elías? Porque ya no estaban en un ámbito natural, estaban en una dimensión profética. Y decíamos algo anoche, en la dimensión profética todos hablamos lo mismo, todos vemos lo mismo, todos escuchamos lo mismo. Después de eso Jesús baja del monte, después de haberse mostrado en su gloria, después de hablar con Pedro, Jacobo y con Juan, con Moisés y con Elías. Qué tremenda revelación. Y luego dice la escritura en Marcos 9:14, espero que usted esté conmigo. Cuando bajó la transfiguración, venía de un momento de gloria. Anoche me querían llevar unos tacos. Anoche me querían llevar de unos tacos del cielo al... Bien que los conocen, pecadores todos. Haga de cuenta, así le pasó a Jesús. Viene de la transfiguración y llega a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Gente que conocía la ley, gente que conocía los salmos, gente que conocía los profetas. No era cualquier tipo de gente. Los escribas sabían la ley y están peleando con los discípulos, con los 9 que se quedaron en la ciudad. ¿Está usted conmigo?
La ciudad está peleando con los 9. Voy a decir algo. La religión está peleando con los 9. Hay una multitud y escribas. La ciudad y los religiosos están peleando con los 9. Están peleando con los portadores del poder y la autoridad. Amén. Poder y autoridad sobre todos los demonios, para sanar enfermedades y para sanar enfermos. Amén. Eso implicaba el poder y la autoridad. Viene Jesús de un momento glorioso, baja y de repente ve que la ciudad y la religión están peleando con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y Jesús les preguntó: ¿qué están peleando con ellos? Y respondiendo uno de la ciudad, uno de la multitud, le dijo: maestro. No le dijo señor, le dijo maestro, le dijo rabí. No lo metió en la dimensión del Hijo de Dios, lo metió como un maestro de Israel. Le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y mi hijo se va secando. Y dije a tus discípulos, yo vine a buscarte a ti, pero tú no estabas, pero estaban estos 9. Y se supone que estos 9 son como tú. Se supone que estos 9 son como tú. Se supone que a estos 9 tú les diste poder y se lo traje a tus discípulos. Le dije que lo echaran fuera. Oh, dígamelo fuerte por ahí. Pero ¿por qué no pudieron? Les acaban de dar poder y autoridad. Ese es el resultado de ir a las aldeas, de hablar evangelio y de hacer todo en desorden. No porque hablar evangelio esté mal, no me malentienda, pero había una orden directa de Jesús. No obedecer, no hacer todo al pie de la letra. El ABC de lo que Jesús les pidió, provocó que ese poder y autoridad no pudieran echar fuera a un espíritu mudo. Entonces el hombre de la ciudad se sumó al quebranto de uno. Mire qué tremendo. La ciudad y los religiosos se sumaron ante el dolor de uno. Tengo un hijo que tiene un espíritu mudo y lo está maltratando, lo está acechando, lo está secando. Mi hijo se está consumiendo. Pero estos que son como tú no pudieron. Los que caminan contigo no pudieron. Los que te representan no pudieron. Él respondiendo les dijo: ¿está usted conmigo? Dígame amén. Jesús respondiendo les dijo: oh generación incrédula. No le está hablando al hombre, no le habla a la religión, no le habla a la ciudad. ¿A quién le está hablando? A los 9. Oh generación incrédula. No les dijo discípulos incrédulos, les llamó generación. Ustedes representan a un Israel incapaz de creer. Ustedes representan a una generación conquistada por Roma, manipulada por Roma, y a pesar de que tienen recursos espirituales, no son capaces de creer. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Ya les di la impartición. ¿Por qué quieren que sea yo el que haga las cosas? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a cargarlos en los hombros? Tienen que aprender a correr, a andar, a caminar, a avanzar. ¿Hasta cuándo? Y después dijo Jesús: tráiganmelo, tráiganme a este muchacho, tráiganmelo. Y se lo trajeron. ¿Está usted conmigo? Sí. Cuando el espíritu, no dice el muchacho, dice cuando el espíritu vio a Jesús. ¿Está usted conmigo? Cuando no dice el muchacho. Es decir, la identidad del muchacho había sido secuestrada. El alma del muchacho, el pensamiento del muchacho, la identidad del muchacho había sido secuestrada, dice la Biblia, y la Biblia no se equivoca. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Cuando el espíritu vio a Jesús, nunca dice el muchacho, estaba secuestrado, estaba bajo llave. Estaba en tinieblas, estaba en oscuridad.
Solamente era una vasija, pero el contenido de esa vasija es lo que realmente gobernaba a ese muchacho. Ahora, ¿le puedo decir algo más profético? Ese muchacho representaba la ciudad. Jesús no perdió la calma, vio el espectáculo, vio cómo estaba esta cosa ahí manteniéndose, serpenteando. Jesús no perdió la calma. Escuche lo que viene a continuación. Jesús le preguntó al Padre: ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto? ¿Hace cuánto tiempo que este muchacho está aquí? Históricamente, él debía tener 12 años para poder estar en la plaza pública con su padre. Históricamente, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la sociedad judía, él no podía tener menos de 11 años para caminar en la plaza pública con su padre. Él tenía más de 12 años. Imagine, el padre le dijo: desde niño. Números utópicos. Tenía 12 años. Quizá empezó a los 2 años. Llevaba una década siendo atormentado de esta manera. Llevaba 10 años este padre sin poder ayudar a su hijo. Nuestros bebés lloran y en un momento estamos ahí, ¿no? Nuestros nietos lloran y estamos en un momento ahí. Aún nuestros hijos ya grandes pasan algo y siempre estamos ahí. ¿Sí o no? Siempre estamos ahí. Recuerdo mucho a una hermana que vino a la iglesia y me dijo: ay, Pastor Luis, ayúdeme a orar por mi negrito, mi chiquito, mi bodoque. ¿Qué tiene, hermana, su hijo? ¿Qué tiene? Ay, Pastor Luis, es que mi negrito, mi chiquito, mi bodoque, es que no avanza, nada le funciona, estoy llorando tanto por él. Ay, es que usted no sabe, yo quisiera que se casara, que fuera feliz, que viviera en mi casa con su esposa. Y es que a mi negrito, mi chiquito, mi bodoque, nada le funciona. Ay, he orado tanto por él. Ay, yo lo tuve con tanto esfuerzo. Ay, es que mi negrito, mi chiquito, mi bodoque, yo le ayudo a mi negrito, mi chiquito, mi bodoque. Yo le doy para sus camiones, le doy. Estoy pensando en comprarle un carro a mi negrito, mi chiquito, mi bodoque. Ay, cuánto lo amo, pastor. Ayúdeme a orar, Pastor Luis. ¿Qué edad tiene su negrito, chiquito, bodoque? 42 años. Si eso hacemos como latinos y como padres, imaginen a este padre de familia viendo a su niño que quizá a los 2 años empezó a ser gravemente atormentado por un espíritu mudo. ¿Está usted conmigo? Muchas veces le dice el papá a Jesús, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, le echan el fuego y del agua. ¿Cuál era el odio que tenía este espíritu mudo contra este niño? ¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Cuál era el odio que el infierno había manifestado sobre este muchacho de quizá 12 años? ¿Cuál era el odio? ¿Por qué? A veces el infierno conoce mejor nuestro destino que nosotros mismos. A toda costa, hey, alguien tiene que escuchar esto, a toda costa querían impedir que este muchacho tuviera un encuentro con Jesús. Satanás no conoce el futuro, no conoce el futuro, pero sabe que tenemos un destino. Lo echan en el agua, en el fuego para matarle. Y dice, mire lo que dice el papá de este muchacho: pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo. Y no es una súplica, es una voz de incredulidad. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya vine con estos 9 y vi que no pudieron, entonces ahora también dudo que tú puedas. Qué importante es nuestro ministerio, qué importante es lo que tú y yo representamos, qué importante es lo que tú y yo hacemos en la iglesia, qué importante es el llamado, el oficio, el don, el ministerio, la asignación, qué importante es, porque son manifestaciones naturales de lo que sobrenaturalmente has recibido de Dios. Qué importante es refrendar el testimonio de Jesús. Qué importante es refrendar la imagen de Cristo en nuestra vida. Qué importante es hablar iglesia, ser la iglesia, caminar como iglesia. Qué importante es que lo que has sido llamado a hacer corresponde no a tus habilidades, sino a la misericordia de Dios. Qué importante es que Dios nos llamó, nos dio un don, una asignación, un ministerio, nos dio un oficio. Donde quiera que nosotros estemos, vamos a hablar la palabra. Donde quiera que nosotros estemos, Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo tiene que ser manifestado. No puedes perderlo yendo detrás del volante. No puedes perder tu asignación yendo detrás del volante porque alguien manejó de una manera equivocada.
No puedes perder la paciencia con tu familia. No puedes tener una doble moral. Hay un llamado a una santidad radical. Hay un llamado a una pureza radical para nosotros. Para nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque la ciudad no puede venir a pelear con la iglesia. Porque la religión no puede venir a pelear con la iglesia. Y no hablo del catolicismo, hablo de aquellas personas que no han avanzado en el desarrollo de su fe. Estoy viendo una realidad de ciudad. El espíritu mudo que este muchacho tenía, solamente tenía una ciudad atrapada, a una ciudad cautiva. Estaba llena de escribas, pero no tenía una fe. Conocían la piedra, pero no conocían la gracia. Estaban llenas de personas enfermas, llenas de personas cautivas. Cuando llegan los 9, llegó la esperanza a la ciudad. Pero si los 9 no representaban a Cristo de una manera radical, íntegra y pura, la ciudad tiene el derecho legal de pelear con los 9. Si en nuestra vida y ministerio no nos manejamos de una manera integral, pura, santa, lo que hace el enemigo es que tiene legalidad para venir a pelear y reclamarnos a nosotros. ¿Qué está reclamando la ciudad? La ciudad quiere ser puesta en libertad y sabe que la única manera que pueda ser libre es que la iglesia la ponga en libertad. Cuando la iglesia no hace su labor, la ciudad viene a pelear con la iglesia. Qué importante es lo que haces para Dios, sí, pero tiene que tener un fruto inmediato. No puedo esperar hasta el 2024. En lo que servimos a Dios, en el instrumento que toques, en el área que sirvas, en lo que prediques, debe tener un fruto inmediato. Una vida transformada es fiesta en el cielo. Pero si no sucede, y no en la iglesia nada más, en tu vida cotidiana, en tu vida natural, tiene que suceder en todas las áreas de nuestra vida. No puede venir a pelear la ciudad con nosotros. No puede venir a pelear con nosotros. Mucho menos la religión. Mucho menos la religión. Nosotros tenemos un impacto en nuestra ciudad. Lo digo con mucha humildad. De repente vamos al mercado, vamos al supermercado o vamos al tianguis. Yo soy totalmente tianguis. El tianguis es parte de mi vida. Nadie dijo amén, qué gachos. Y de repente vamos al tianguis y está una cosa de este tamaño, tatuado hasta los párpados, así, enorme, gigante, así. Y dice, hola, Pastor Luis. Nos piden que oremos por sus negocios, nos piden que oremos por sus puestos. Saben que somos pastores. ¿Cómo se enteraron? No lo sabemos al día de hoy. Aún no van a la iglesia, pero van a ir en el nombre de Jesús. Siempre que llegamos, Pastor Luis, de repente llegamos a cargar gasolina. Le digo, ¿puedes llenar el tanque? Sí, cómo no. Y yo cuando voy a pagar, ya está pagado, pastor. ¿Cómo sabes que soy pastor? ¿Quién me ha pagado? No hay ningún vehículo alrededor, no hay nadie. Dice, ya está pagada su carga de gasolina. Estamos en cualquier lugar, en la papelería, vamos caminando, donde sea. Hola, Pastor Luis, hola, Pastora Lili. Hay algo que está sucediendo en nuestra ciudad. No somos una gran iglesia que hace evangelismo, no lo hacemos de una manera tan como quisiéramos poder hacerlo. Pero hay algo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Hay algo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. De repente llega la gente que nos provee de gas estacionario. Dice, ahí la encargo. Porque son bien chilangos, ¿no? Dios bendiga a los chilangos. Y de Pastor Luis, ahí le encargo. Ore por nosotros. Están bien bajas las ventas. Y de, pero una oradita. ¿Que nunca han visto a un chilango en potencia o qué? Una oradita. Oramos por ellos y en la siguiente carga de gas, no sabe, pastor, todo ha ido mucho mejor. No le demos legalidad al diablo para que provoque que la ciudad venga a pelear con la iglesia. Que la ciudad venga para estar en la iglesia. Es muy diferente que venga y reciba el poder de la palabra. Amén. Y este hombre dijo a Jesús, dudo que también lo puedes hacer. Continúo para poder terminar esta mañana. Jesús le dijo, si puedes creer,
¿Cómo que si puedo? Si puedes creer, al que cree. Es una frase que usamos mucho los que predicamos. Es una frase que usamos muchísimo. Al que cree todo le es posible. Pero el contexto de dónde fue dicha esa palabra es muy tremendo y muy profundo. Es un hombre en crisis, con un hijo endemoniado, con una ciudad que está siendo completamente asediada, una ciudad que está afectada desde su óptica y su mentalidad. Pero Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nosotros queremos creer desde nuestra comodidad, queremos creer desde nuestra promesa. No, amados hermanos, en nuestra peor crisis, al que cree todo le es posible. En la peor circunstancia de nuestra vida, al que cree todo le es posible. Ahí es donde se ejerce la fe. Ahí es donde se ejerce la fe. Las palabras de Jesús cambiaron la mentalidad de este hombre. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Si tú me ayudas a mí, vas a poder ayudar a mi hijo. Creo. Cambió su discurso, cambió su óptica, cambió su semántica. Ahora creo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, cuando la multitud venía de morbosa, cuando querían ver qué pasaba, vamos a ver si este es lo que dice que es. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si lo que hizo en Galilea o en Capernaum o en Gadara también es capaz de hacerlo aquí. Dependemos del Espíritu Santo. Tú y yo dependemos del Espíritu Santo. Tú y yo dependemos del hermoso Espíritu Santo. Dependemos de la palabra. Que Dios nos use por misericordia, no por habilidades ni cualidades. Que Dios nos use por misericordia. Cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió, escúcheme aquí toda su atención, por favor. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu, mudo y mudo y sordo. ¿Por qué no oía a los discípulos? ¿Por qué lo que los discípulos intentaban hacer no entraba al pensamiento del muchacho? Porque no solamente lo tenía sin la facultad de hablar, también le prohibía escuchar la realidad de una ciudad. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres nunca más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y el muchacho quedó como muerto. El muchacho quedó como muerto. ¿Sabe por qué? Porque no conocía otra naturaleza. Nadie me está recibiendo esto. ¿Por qué quedó como muerto? Porque no conocía su naturaleza humana. Una vez que ya no había ninguna naturaleza demoníaca en él, ¿cómo respondía? Estaba preso de una naturaleza demoníaca. Cuando este espíritu inmundo sale, literalmente el muchacho quedó como vacío. ¿Está usted conmigo? Entramos a una temporada donde violentamente las cosas van a cambiar. En el espíritu. En el espíritu. En el espíritu. Y yo lo creo. Yo lo creo. Los últimos 4 años la realidad de Michoacán ha cambiado y va a seguir cambiando en el nombre de Jesús. Y va a seguir cambiando en el nombre de Jesús. Y va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando. Pero hoy tenemos la oportunidad de romper con la ilegalidad. Hoy tenemos la oportunidad de quitar lo mudo y lo sordo de la ciudad. Hoy tenemos la oportunidad de nosotros no caminar en incredulidad. No caminar retando al Espíritu Santo. No caminar siendo como los 9 que estamos aquí pero no representamos lo que hay aquí. No podemos hacerlo de esa manera. Sal de él y no entres más a él. El muchacho se quedó como vacío, se quedó como muerto. Y muchos decían: está muerto Jesús, ¿para qué le sacaste el diablito? Mira, lo mataste. Suena chistoso, pero mucha gente te prefería endemoniado que salvo. Es que te volviste, aleluya, y te volviste aburrido. Es que desde que eres pastor eres insoportable. Está muerto, lo mató Jesús, pero
Pero Jesús tomándole de la mano, pero Jesús tomando de la mano, ¿qué hizo? Ven, flaco, acuéstate en el piso. Tú que estás flaco y te puedes parar de un brinco. Si yo me acuesto, necesitamos una grúa. Este ya se pone en plan. Qué iglesia tan extraña. Dice la palabra. Yo no lo maté, que conste. Él se puso en posición solito. Dice la palabra que Jesús le tomó la mano. Dame la mano, no pienses agachar, mi hijo, dame la mano. No, la otra, hijo. Tu otra izquierda. Dice la palabra algo, espero que esté leyendo conmigo. Dice que Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó. Hasta ahí. Quédate ahí. Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó. Eso dice la Biblia. Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó. Jesús hizo la primera parte. Lo enderezó. Hey, no está muerto. Estoy cambiando su primera posición. Estoy cambiando su primera posición. Pero lo que siguió que dice la Biblia es que el muchacho, ¿qué hizo? Se levantó. Ya no lo hizo Jesús, lo hizo él. Ya no lo hizo Jesús, lo hizo él. La primera posición la cambió Jesús. La segunda posición, él tomó la fuerza. Él tomó la iniciativa. Él tomó la decisión. Y Dios va a usarte, hijo. Dios va a usar tu casa. Dios va a consagrarte como se consagró a Aarón. Como se consagró a Aarón para ser sacerdote del Dios Altísimo. Como se consagró a Aarón, hermano de Moisés, el que entendía lo que Moisés tartamudeaba. Así serás tú, entenderás el lenguaje del Espíritu. Entenderás el lenguaje del Espíritu. Darás declaraciones sobre la iglesia que cambiarán maneras de pensar, que cambiarán pensamientos. Tú eres un Aarón en esta temporada. Tú eres un Aarón que está traduciendo la voz del Espíritu Santo. Porque tú decidiste exactamente hace 2 años cambiar tu primera posición. Hace 2 años. En el 2020, el año de quebranto de tu casa, decidiste cambiar. Dios te levantó, Jesús te levantó en tu primera posición, pero tú te levantaste de la segunda posición. Por eso hoy la gente en esta iglesia ha aprendido a amarte. Por eso hoy la gente en esta iglesia ha aprendido a reconocerte. Y tú como Aarón, sacerdote del Dios Altísimo eres. Te bendigo en el nombre de Jesús. A muchos de nosotros Jesús ya hizo la parte de cambiar nuestra primera posición. Pero hoy nosotros estamos en una encrucijada. Hoy, Iglesia Libertad, estoy hablando de este ministerio. Estamos en una encrucijada. O nos levantamos, o la iglesia va a venir, o la ciudad va a venir a pelear con nosotros. O nos levantamos, o la religión va a venir a pelear con nosotros. Va a venir a decirnos, ¿por qué no lo hicieron? Iglesia Libertad, ¿por qué no lo hicieron? Iglesia Libertad, ¿por qué no lo hicieron? Si algo hay en esta iglesia es que se ha conservado la pureza del llamado, que han sido tan radicales y eso les ha ganado enemigos. ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué son tan estrictos? ¿Por qué son tan esto? ¿Por qué son tan lo otro? No vayan a esa iglesia, no nos reciben como somos. La santidad no es negociable, pastor. La pureza no es negociable, es tan radical. Pero de igual manera muchos de ustedes habían estado padeciendo en sus propios ministerios y llamados. Muchos de ustedes. Y no padeciendo contra demonios, sino contra inseguridades de su propio corazón. El temor al ejercicio de la asignación. El temor del ejercicio del llamado. Pero esta enseñanza en el nombre de Jesús es para que tú entiendas que Jesús te da poder y autoridad por encima de lo que pasó ayer.
en tu propio contexto, en tu propia vida, por encima de lo que pasó ayer, por encima de lo que te trajo hasta aquí. Gloria a Dios que la adversidad te trajo hasta aquí, pero no vas a caminar más en adversidad, vas a caminar en tu identidad. Gloria a Dios que las circunstancias, el pasado o el ayer te trajeron hasta aquí. Gloria a Dios, hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí, amén. Pero no es que aquí nos haya dejado, es que a partir de aquí caminamos tomados de su mano. Y el joven se levantó. Escúcheme, voy a terminar. Cuando él entró en casa, la ciudad se alegró. La ciudad entró en libertad. Se le acabó lo mudo y lo sordo a la ciudad. Jesús entró, imagínense, ¿por qué le digo se acabó? Que le dieron a Jesús una casa para que entrara. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, no querían ser exhibidos, no querían mostrarse vulnerables. Qué terrible cosa. No hay nada más precioso que un ministro que sea vulnerable. Es la cosa más preciosa, es la cosa más increíble. Jesús siempre se mostró vulnerable. Denme de beber, denme de comer, quiero irme a descansar, me voy a apartar, quiero estar con el Padre. Jesús siempre se mostró vulnerable. Él no necesitó de guardaespaldas. Aunque tenía 12, Él nunca los ocupó como guardaespaldas. Siempre se mostró vulnerable. Alguien tiene que decir amén a eso. Mostrarnos vulnerables no nos hace ser menos fuertes. Al contrario, al contrario, al contrario. Pero los discípulos no querían sentirse exhibidos y le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Acabamos de recibir poder y autoridad. Acabamos de recibir poder y autoridad. No obedecimos al pie de la letra las indicaciones. No las obedecimos. ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Nos mandaste a ciudades, fuimos a aldeas. Dijiste que predicáramos reino, predicamos evangelio, que sanáramos en las casas, sanáramos por todas partes. ¿Por qué no pudimos echarle fuera? ¿Todavía preguntas? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Miren la respuesta de Jesús. ¿qué dice la Biblia? Dígamelo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ok, ¿habla del demonio o habla de la generación? Jesús no oró ni ayunó para sacar al demonio. Hizo uso del poder y la autoridad. Pero está diciendo algo muy tremendo a ellos. Este género que ustedes representan. Jesús les dijo hace un momento atrás, oh generación incrédula. Generación, género, genética. Generación, género, no hablaba del demonio. Porque cuando hay poder y autoridad, ningún demonio se puede resistir. Pero les está hablando a ellos lo que ellos representaban. Este género, esto que ustedes representan, la realidad de Israel, con nada puede salir más que con oración y ayuno. Gloria a Dios por las estrategias, gloria a Dios por los manuales. Nosotros tenemos estrategias, tenemos manuales, pero nada va a estar por encima de la palabra. Y nada va a suplir una vida de oración, una vida de ayuno y de intimidad con el Espíritu Santo. Tu servicio no suple tu intimidad. Tus horas de servicio no van a suplir tus horas de intimidad. Yo me invierto en servir porque primero me invertí en buscar. Alguien tiene que escuchar esto. Yo me invierto en servir porque primero me invierto en buscar. Y cuando encuentro al que busco, con más razón, con más pasión y con más fuerza, voy a servir en su casa. Termino. Lucas capítulo 10, versículo 1. Voy a parafrasearlo para no tomar más tiempo. Dice la escritura que después de estas cosas, después de qué cosas, precisamente lo que acabamos de leer, designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos designó? ¿A cuántas personas? 70. Ya tenía 12, pero Jesús designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Ok, si son 70 personas enviadas de 2 en 2, ¿cuántas ciudades Jesús pudo abarcar? Use la calculadora, no me engañé. ¿Cuántas ciudades? 35. Oh, Jesús tenía una limitante. Jesús tenía una limitación. ¿Sabe cuál era? Su cuerpo. No podía ejercer la omnipresencia.
Todo lo podía, todo lo sabía, pero el cuerpo lo limitaba, no podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Tenía una limitante, el cuerpo de Jesús tenía una limitante, muchachos. ¿Qué hizo? Esto no me va a detener. Esto no me va a detener. Y designó, a ver, tú, vengan para acá. Ven, voy a impartirles. Voy a enviarles, ustedes 70 van a ir de 2 en 2 a 35 ciudades. Yo no puedo estar al mismo tiempo en 35 ciudades, pero ustedes van con la impartición que yo les hago. 35 ciudades, los envió a 35 ciudades, los envió a 35 ciudades. Ahora venga conmigo al versículo 17 de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 versículo 17. Los envió Jesús. No nos dice cuánto tiempo pasó entre el versículo 12 y el versículo 17 en que ellos fueron enviados y volvieron. Amén. ¿Cuántas personas fueron enviadas? 70. ¿A cuántas ciudades? 35 ciudades afectadas. 35 ciudades alteradas, en el buen sentido. 35 ciudades trastornadas. 35 ciudades. Vuelven los 70 con gozo. Vuelven los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los... Lo que no hicieron los 9, estos sí pudieron hacerlo. Los que no pudieron hacer, los que caminaban con Jesús, estos pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque para ellos fue más sencillo creer. Una sencilla fe da resultados extraordinarios. Otra vez, una sencilla fe da resultados extraordinarios. Y lo digo una vez más, una sencilla fe da resultados extraordinarios. Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Imagine la vergüenza de los 9. Estos 70 creyeron en un instante. Nosotros tenemos aquí 2 años y no habíamos podido hacerlo. Una sencilla fe produce resultados extraordinarios. Y les dijo el Señor, termino: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo veía estar derrotado. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Oh, wow. 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 En aquella misma hora, en ese momento, Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con E mayúscula. Se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Escondiste estos recursos, escondiste estos principios, escondiste estas leyes, escondiste estos códigos eternos, los escondiste de los sabios y entendidos y las has revelado a los no eran niños, eran 70 hombres adultos, pero que pensaban como niños, que creían como niños. Usted no me está escuchando. Eran 70 hombres adultos que dijeron: sí Señor, sí Señor, sí Señor, yo te creo como niño, yo te creo como un niño le cree al padre, yo te creo como un niño le cree a su padre. Escondiste estas cosas, escondiste estos principios, escondiste todas estas leyes y se le diste a estos 70 que como niños ejercieron una sencilla fe que produce resultados extraordinarios. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabes qué provoca tu servicio? El agrado del Padre. Claro que servimos, claro que trabajamos. Qué gente tan increíble hay en esta iglesia.
construyen, edifican, conectan, instalan, barren, limpian. Qué increíble gente hay en esta iglesia. Enseñan, profetizan, cantan, predican. Qué increíble gente hay en esta iglesia. Todo lo que tú haces agrada al Padre. Nuestra vida es el agrado del Padre. ¿Puedo decir algo más profundo? Aún no hablamos y Él se agrada de nosotros. Aún no hacemos nada, no tenemos que hacer nada y Él ya se agrada de nosotros. ¿Por qué? Porque como niños, nadie me escucha. Porque como niños hemos decidido creerle. Como niños hemos decidido creerle. Porque así te agradó, Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora escúcheme, porque podemos aquí ser bien religiosos. Y los 12 para que se les quite. Estos 70 fueron mejor que ellos. Así no funciona el reino. Volviéndose a los, ¿qué dice la Biblia? ¿Volviéndose a quién? No a los 70. Porque si usted creía que ya podíamos estar aquí en un punto de discusión y que vamos a hacer así, no. Volviéndose a los, envió a 70, pero los 12 se quedaron con Él. Y les dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Bienaventurados ustedes que están viendo a 70 que tienen una sencilla fe que produce resultados extraordinarios. Bienaventurados. No estaba desechando a los 12, les dio una gran lección de fe. Usted tiene que escuchar esto. No los despreció, no los desechó, pero les dio una gran lección de fe. Bienaventurados ustedes que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar y no lo oyeron. Muchos profetas y muchos reyes: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, el rey David. Muchos reyes, el rey Josafat, quisieron ver esto. ¿Qué es esto? Que una persona con fe puede cambiar una ciudad. Pero no fue diseñado para ellos, fue diseñado para nosotros. Amén. Amén. Una sencilla fe que produce resultados extraordinarios. Hay poder en tu llamado porque Jesús te ha llamado. Hay poder en tu ministerio porque es para servir a otros. Hay poder en tu don porque es un reflejo natural de lo que has recibido sobrenaturalmente de parte del Padre. Hay poder en tu oficio porque donde quiera que tú estés vas a desarrollarlo, vas a hacer bendición e impacto para otros. Y hay poder en tu asignación. Hay poder en tu asignación porque Dios nos ha entregado no un edificio, sino una ciudad. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Gracias, Señor. Enséñame tus dos manos extendidas. Así. 10 dedos tienes. 10 dedos tienes. Y en el día 10 del 9º mes, el día 10 de septiembre, 10 de septiembre pediste una sola cosa al Señor. El día 10 de septiembre, el mejor regalo es ver a una iglesia que adora. Eso le dijiste al Padre. El día 10 de septiembre, en medio de la celebración de tu corazón, dijiste: Señor, que mi mejor regalo sea una iglesia que adora. Una iglesia. No pediste nada para ti. No pediste ningún recurso, no pediste absolutamente nada, pero una cosa sí demandaste del Padre: que la adoración sea genuina, que la adoración fluya, que la adoración impacte. Y pediste algo muy particular: que los niños te adoren como te adoran los ancianos.
y que los ancianos te adoren como te adoran los niños. Eso lo pediste el día 10 de septiembre, en la celebración de tu corazón. En el nombre de Jesús vas a ver a una generación que va a adorar, que va a alabar, que va a clamar y que va a orar. Vas a ver a una generación que no solamente es su canción, sino la lectura de la palabra. Así como tú la has leído, así como tú has abierto los salmos y te preguntabas dentro de ti, ¿cómo habrá sido esta canción? ¿Cómo la escribió David? ¿A qué sonaba? ¿Cuál era la melodía? ¿Cuál era la armonía de esta canción? Dios va a darte la canción de esta temporada. Dios va a darte la canción de esta temporada. Dios va a darte la canción, la voz de esta temporada. Oh. Pero hoy te digo algo, no vuelvas a menospreciar lo que has escrito. No vuelvas a pensar que no eres lo suficientemente bueno. No vuelvas a pensar que la letra o la poesía o la rima o la prosa no concuerdan, porque han sido cosas que de madrugada Dios te ha dictado, que de madrugada Dios te ha dado, que de madrugada Dios ha insertado dentro de ti. No vuelvas a pensar que lo que escribes no es bueno, que no compite. ¿Con quién va a competir? El reino no es competencia, el reino es presencia y es excelencia. Sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Vuelve a sacar las libretas que tenías. Vuelve a sacar las libretas que tenías. Vuelve a sacar las libretas que tenías. Porque has de detener el flujo de adoración. Porque has de privar a la iglesia de la bendición que es lo que tú has escrito. En tu propio proceso, en tu propio proceso, en tu propio proceso, Dios te ha regalado canciones de libertad y esperanza. Hay una familia de la cual provienes, una familia alegre, una familia que se reúne, en donde nunca faltó un plato de comida para nadie. La familia Quintana. De los Quintana aprendiste que siempre habrá un lugar para alguien en tu mesa. Lo que perdiste aparentemente en julio del 2020, lo que aparentemente perdiste en julio del 2020, va a llegar julio del 2023 y hasta 4 veces más lo tendrás en tu mesa y en tu alacena. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ponga sus manos recibiendo algo. Padre, bendigo a este equipo, bendigo a cada pastor, Señor, bendigo a cada líder. Bendigo, Señor, a todo este staff, a todo este equipo ministerial, a todos los hombres y mujeres que hablan tu palabra, los que están en grupos pequeños, los que están en la alabanza, los que están con niños, con jóvenes, con matrimonios, con mujeres, con varones. Papito hermoso, todo lo que esta iglesia alcance, todo lo que esta iglesia alcance a tocar, Señor. Así como entraron vigas y vigas de madera a este lugar, así como proféticamente estoy viendo vigas y vigas de madera entrando a este lugar, tablarroqueros trabajando a marchas forzadas. De esa misma manera este equipo trabajará en el edificio espiritual, en el levantamiento del edificio espiritual de la temporada. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, como tu siervo, que nunca falte provisión en sus mesas ni en sus alacenas, que nunca falte provisión en sus mesas ni en sus alacenas, Señor, que un corazón generoso sea sobre ellos, Padre. Pero más te pido, desarrolla en nosotros una sencilla fe, que te creamos como niños, que te creamos como niños, que creamos tu palabra, que creamos tu promesa, que creamos, Señor, que tú nos has traído a muchos de nosotros a esta ciudad, nos has sacado de otras ciudades, nos has sacado de núcleos familiares, nos has sacado de trabajos, nos has sacado, Señor, de muchísimas cosas, nos has traído, Señor, y cuando llegamos aquí aparentemente no teníamos nada, pero aquí hemos visto tu fruto, aquí hemos visto tu bondad, aquí hemos visto tu misericordia, aquí hemos visto tu provisión. Señor, en el nombre de Jesús, danos poder y autoridad, danos el dunamis, la virtud de realizar lo imposible. Danos el dunamis, Señor, danos el dunamis, la virtud de realizar lo imposible. Pero más importante, danos la exousia, la legalidad de ejercer el poder. En el nombre de Jesús los bendigo y los bendigo, Señor. Y la palabra será predicada en el norte, en el
el sur, en el este y en el oeste. Y esta ciudad que ha sido tan lastimada, esta ciudad que fue consagrada con 4 cementerios, uno en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, Señor, será traída a libertad. Esta ciudad será traída a libertad. Danos poder, danos autoridad. En todo queremos agradarte, en todo queremos bendecirte, Señor. Danos, Señor, una fe tan sencilla para creer en todo lo que nos has hablado, Señor. Y en el nombre de Jesús, aún este ministerio entre, Padre, a una nueva temporada. Principalmente este ministerio entre, Señor, al ejercicio de una sencilla fe que produzca resultados extraordinarios. Los bendigo y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale toda la gloria al Señor.